Todo iba bien, hasta que no fue así. Un veterano negro de la Marina, sentado tranquilamente en su asiento, de repente se encontró expulsado de un vuelo sin razón aparente. Lo que sucedió después sorprendió a todos. En solo 6 minutos, dio un giro a la situación de una manera que nadie podría haber predicho. ¿Qué hizo para poner de rodillas a toda una aerolínea? Quédense, porque la respuesta los hará cuestionar todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde estás viendo y mira hasta el final para saber qué pasa después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Manténganse atentos, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. El avión estaba casi listo para despegar. Lucas Williams, un veterano de 38 años de la Marina de los Estados Unidos, acababa de acomodarse en su asiento. Regresaba de unas merecidas vacaciones, esperando un vuelo tranquilo por delante. El vuelo estaba lleno, pero Lucas tenía el privilegio de un asiento en primera clase, algo que había ganado con años de arduo trabajo y servicio. Como alguien que había viajado extensamente durante su tiempo en el ejército, volar no era nada nuevo para Lucas. Al principio, todo parecía normal. No tenía razón para sospechar lo que estaba a punto de suceder. Pero justo cuando la azafata caminaba por el pasillo, todo cambió. Se detuvo en el asiento de Lucas y miró la tarjeta de embarque en su mano. Sus ojos se entrecerraron al mirar el boleto, luego volvió a mirar a Lucas. Hubo una pequeña pausa, y Lucas no podía dejar de sentir que algo andaba mal. Le pidió que se moviera a otro asiento. Lucas, sorprendido, explicó calmadamente que su boleto mostraba claramente que estaba sentado en primera clase. Incluso señaló el número del asiento para confirmar que todo estaba en orden. Pero a la azafata no le importó. Insistió en que estaba en el asiento equivocado y necesitaba moverse. Confundido pero sereno, Lucas se negó, repitiendo que su asignación de asiento era correcta. Sin embargo, cuanto más explicaba, más agitada se volvía la azafata. Lucas no podía entender por qué estaba pasando esto, solo estaba tratando de disfrutar de su vuelo de regreso a casa. Luego, como si la situación no fuera lo suficientemente tensa, llamaron a un supervisor. Lo que sucedió a continuación hizo que todo se descontrolara. El supervisor llegó rápidamente, pero en lugar de resolver el problema, se puso del lado de la azafata y ordenó a Lucas que se moviera. La paciencia de Lucas se estaba agotando, y la creciente tensión comenzó a llamar la atención de los demás pasajeros. El supervisor se volvió más autoritario, y en cuestión de minutos, le pidieron a Lucas que abandonara el avión. Lo que había comenzado como un simple malentendido ahora era algo mucho más serio. Lucas no podía creer lo que estaba pasando. Había servido a su país, luchado por él, y ahora estaba siendo tratado así, expulsado de un avión sin una razón clara. La humillación era insoportable. Mientras Lucas bajaba del avión, se dio cuenta de que esto no solo se trataba de él. Algo mucho más grande estaba en juego. De pie allí, su mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo habían escalado las cosas tan rápidamente? Podía sentir los ojos de los otros pasajeros sobre él, algunos llenos de preocupación, otros de confusión. No solo lo estaban escoltando fuera del avión, lo estaban humillando frente a todo un vuelo. Lucas había oído hablar de tales maltratos antes, pero nunca pensó que le sucedería a él, especialmente después de todo lo que había hecho por su país. Cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía. Esto no se trataba solo de una confusión de asientos, se trataba de respeto, o de la total falta de él. Lo que más le impactó fue lo fácilmente que la aerolínea lo había descartado, como si su palabra no significara nada. El hecho de que fuera un veterano no tenía ningún peso. Había luchado en zonas de combate, sobrevivido a situaciones que amenazaban su vida, y ahora, aquí estaba, tratado como un extraño en su propio vuelo.
Lucas intentó mantener sus emociones bajo control, pero su frustración solo crecía. No iba a dejarlo pasar, no después de todo lo que había sacrificado. Mientras Lucas era escoltado de vuelta por la terminal, su mente repasaba los detalles. ¿Por qué la azafata lo había tratado así? ¿Era por su apariencia? ¿Podría haber jugado un papel el sesgo racial? No podía evitar preguntárselo. Pero más que enfocarse en el por qué, Lucas estaba centrado en el que sigue. Esto no podía terminar aquí. Cuanto más pensaba en la situación, más decidido estaba a asegurarse de que la aerolínea entendiera que no podían tratar a las personas así. Estaba a punto de hacer algo que sacudiría a la aerolínea hasta su núcleo, algo que nunca olvidarían. Mientras esperaba su equipaje, una extraña calma se apoderó de él. Lo habían llevado demasiado lejos, y ahora estaba listo para hacer que prestaran atención. No estaba completamente seguro de cuál sería su próximo paso, pero una cosa era segura, esta no era el fin de la historia. Era solo el comienzo. Lucas no tuvo que esperar mucho para una oportunidad. Aún en estado de shock, estaba cerca de la puerta cuando notó a un representante de servicio al cliente de la aerolínea caminando cerca. El representante, con una carpeta en la mano, miraba alrededor a los pasajeros dispersos, tratando de manejar el creciente caos. Sin dudarlo, Lucas dio un paso adelante. No estaba seguro de lo que iba a decir, pero sabía que no podía simplemente irse en silencio, tenía que hacer oír su voz. Disculpe, llamó Lucas, su voz firme pero serena. El representante se volvió hacia él, con un destello de molestia en su rostro por haber sido interrumpido. Pero cuando vio la frustración en los ojos de Lucas, dudó. Necesito hablar con alguien sobre lo que acaba de pasar, dijo Lucas. Me echaron de mi vuelo sin razón, y exijo una explicación. El representante parecía desconcertado, claramente no estaba preparado para tal confrontación. Miró su carpeta, evitando el contacto visual, pero Lucas no estaba dispuesto a retroceder. He volado por todo el mundo, continuó, y nunca me han tratado así. Serví a mi país durante años, y ahora me están echando de un avión como si fuera un criminal. ¿Es así como su aerolínea trata a los veteranos? El representante de servicio al cliente se movió incómodo, murmurando algo sobre un malentendido y como el personal solo seguía el protocolo. Pero Lucas no se lo creía. Esto no era solo un simple error, podía sentir que era algo más grande. La frustración burbujeaba dentro de él, pero Lucas se obligó a mantenerse calmado. Sabía que tenía que ser estratégico si quería tener un impacto. Entonces se dio cuenta, esto no se trataba de una azafata rebelde o de un malentendido. Era un sistema entero que le había fallado. Esto no se trataba solo de perder su asiento o de ser humillado frente a extraños. Se trataba de un problema más profundo, como se estaba tratando a las personas, especialmente a los veteranos. Lucas no iba a irse en silencio. Iba a asegurarse de que esta injusticia no pasara desapercibida. Sin decir una palabra más, Lucas sacó su teléfono y marcó la línea de atención al cliente corporativa de la aerolínea. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba pidiendo una disculpa, estaba exigiendo responsabilidad. No era solo un pasajero, era una persona con derechos. Y si la aerolínea no iba a respetar esos derechos, se aseguraría de que todos lo supieran. Mientras el teléfono sonaba, el corazón de Lucas latía con fuerza. Aún estaba frustrado, enojado y recuperándose de la experiencia, pero estaba decidido. Esto no se trataba solo de un mal vuelo, se trataba de exponer un sistema que permitía que este tipo de trato ocurriera. Cuando alguien finalmente contestó al otro lado, Lucas no perdió ni un segundo. Me acaban de sacar de su vuelo sin ninguna razón, dijo Lucas, su voz firme pero cargada de frustración. Soy un veterano de la Marina, y me trataron como si no importara. Quiero hablar con alguien de más alto nivel, alguien que realmente pueda hacer algo al respecto. La persona al otro lado, sonando sorprendida por el tono firme de Lucas, se disculpó y pidió los detalles.
Lucas explicó todo, la confusión con el asiento, la negativa de la azafata a escuchar y cómo lo escoltaron fuera del avión sin ceremonias, como si fuera un alborotador. Dejó claro que no estaba buscando disculpas vacías, quería responsabilidad. Mire, esto no se trata solo de mí, continuó Lucas, con creciente confianza. Se trata de cómo su aerolínea trata a sus pasajeros, especialmente a los veteranos. Se trata de respeto, y en este momento, no siento ninguno. Podía escuchar al representante tomando notas, pero Lucas no iba a ceder. Estaba decidido a asegurarse de que su voz no solo se escuchara, sino que fuera imposible de ignorar. Exijo que este incidente se escale, dijo firmemente. Necesitan asegurarse de que las personas involucradas, esas azafatas, el supervisor, entiendan la gravedad de lo que han hecho. No pueden simplemente ir por ahí tratando a las personas así sin consecuencias. El representante le aseguró que alguien haría un seguimiento pronto, pero Lucas no estaba convencido. Había escuchado esa línea antes. Necesitaba más que una vaga promesa de seguimiento, necesitaba acción. No iba a permitir que este incidente se barriera bajo la alfombra. A pesar de su enojo, Lucas sintió una determinación tranquila asentándose en él. No era solo un pasajero, era una persona que se había ganado el derecho a ser tratado con respeto. Después de terminar la llamada, Lucas se quedó un momento, considerando sus próximos pasos. No había terminado, ni de lejos. La aerolínea había subestimado hasta dónde llegaría. Lucas no era un pasajero cualquiera que olvidaría la forma en que lo habían tratado. Tenía las herramientas, las conexiones y el valor para llevar esta lucha hasta la cima. La aerolínea no tendría más remedio que escuchar. Respirando hondo, Lucas resolvió que esto no se trataba solo de un vuelo o una mala experiencia. Se trataba de defender algo más grande, asegurarse de que nadie más tuviera que soportar lo que él había pasado. Mientras miraba alrededor de la terminal, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Lucas se dio cuenta de que la llamada telefónica no sería suficiente. Si quería asegurarse de que esto no se enterrara, necesitaba llevar su mensaje a un lugar donde no pudiera ser ignorado. No iba a permitir que esto pasara como un incidente aislado. La ira dentro de él comenzó a enfocarse en algo más estratégico. Recordó una lección de su tiempo en la Marina: cuando te enfrentes a un problema, no solo reacciones, planifica. Fue entonces cuando Lucas decidió usar la herramienta más poderosa a su disposición, las redes sociales. En minutos, escribió una publicación detallada en su cuenta de Twitter, relatando todo el incidente. Describió cómo había sido injustamente expulsado del vuelo, el desprecio que había soportado y cómo, como veterano, sentía que sus derechos habían sido violados. Cada palabra construía su caso, exigiendo responsabilidad y acción. La publicación de Lucas no era solo una queja, era un llamado a la acción. No estaba simplemente desahogando su frustración, estaba usando su historia para arrojar luz sobre un problema mayor. Instó a otros a compartir sus experiencias, incluyendo un hashtag, #respeto a veteranos. Sus palabras eran honestas, directas y poderosas. Quería que la gente viera que esto no era solo un mal encuentro, era parte de un problema sistémico. En minutos, el tuit de Lucas comenzó a ganar tracción. Los comentarios comenzaron a llegar mientras las personas compartían sus propias historias de discriminación y maltrato. Algunos eran veteranos, otros eran pasajeros que habían enfrentado un desprecio similar. La conversación estaba creciendo, y el mensaje de Lucas se estaba extendiendo. El hashtag rápidamente se volvió viral, pero no fue solo la abrumadora respuesta de la gente común lo que alimentó el fuego de Lucas. Una respuesta, en particular, llamó su atención: un tuit de un periodista influyente con una gran cantidad de seguidores. El periodista reconoció la experiencia de Lucas y prometió investigar más el asunto. Ese fue el punto de inflexión. Con un solo retweet, Lucas supo que su historia se difundiría como la pólvora. La aerolínea ya no podía pretender que esto era un incidente aislado.
Rápidamente se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas y Lucas estaba en el centro de todo. El más Lucas reflexionaba, más reconocía el poder de las redes sociales. En solo unas horas, lo que comenzó como un vergonzoso problema personal se había convertido en un movimiento. Las personas estaban alzando la voz, compartiendo sus propias historias y exigiendo cambios. Las cuentas de redes sociales de la aerolínea se inundaron de comentarios enojados, muchos de personas que ni siquiera habían volado con ellos. No solo estaban molestos por lo que le sucedió a Lucas, se estaban uniendo en torno al tema más amplio del respeto, tanto para los veteranos como para todos. El teléfono de Lucas vibraba constantemente con notificaciones y mensajes de apoyo. Algunos provenían de viejos amigos del ejército, otros de desconocidos que querían agradecerle por hablar. Podía sentir la creciente presión sobre la aerolínea, el movimiento masivo de personas que lo respaldaban y la certeza de que esto estaba lejos de terminar. La aerolínea ya no podía minimizar la situación. Lo que comenzó como una simple queja se había convertido en una crisis total en redes sociales, y Lucas estaba en el centro, listo para dar el siguiente paso. Con el paso de las horas, la publicación de Lucas se extendió mucho más de lo que había imaginado. Llegaban mensajes de todo el país, de veteranos, pasajeros de aerolíneas e incluso de personas que nunca habían subido a un avión. El apoyo que recibían no solo eran palabras de aliento, ahora los medios de comunicación querían contar la versión de Lucas. A la mañana siguiente, Lucas no tenía idea de cuán lejos llegarían sus acciones en el sistema. Su publicación había ganado tanta tracción que los principales medios de comunicación comenzaron a cubrirla. Se había convertido en el rostro de un movimiento, uno que exigía un mejor trato para los veteranos. Mayor responsabilidad de las aerolíneas y un ajuste de cuentas con los prejuicios sistémicos que las personas de color enfrentan a menudo en espacios que deberían ser seguros y respetuosos. Lucas despertó con una alerta de noticias en su teléfono. Una red nacional estaba transmitiendo su historia como noticia de última hora, con su tuit como elemento central. El titular era impactante: veterano expulsado de un vuelo por disputa de asiento genera indignación nacional. Ahí estaba su rostro, ahora difundido en redes sociales y sitios de noticias. Su historia ya no era sobre una mala experiencia con una aerolínea. Se había convertido en un ajuste de cuentas público, una dura crítica a lo fácilmente que la falta de respeto y la deshumanización pueden escalar, especialmente para los veteranos y las personas de color. Lucas no estaba seguro de cómo se sentía al estar en el centro de esta tormenta mediática. Al principio, solo quería que su voz fuera escuchada y que su experiencia se tomara en serio. Ahora, era algo más grande de lo que podía haber imaginado. Mientras estaba sentado en su apartamento, con su teléfono vibrando constantemente con llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, sintió el gran peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no hablaba solo por él. Hablaba por todos los que alguna vez fueron maltratados, ignorados o marginados. La presión seguía aumentando. Unas horas después, finalmente recibió una llamada de un representante de la aerolínea, su primer intento real de contacto. La llamada que Lucas recibió de la aerolínea sonó desesperada. Se disculparon por el incidente, tratando de minimizar su gravedad, pero Lucas no estaba interesado en disculpas guionizadas o excusas, quería acción. Ofrecieron compensación, millas, vales, un vuelo gratis, cualquier cosa para que el problema desapareciera. Pero Lucas no se dejó influenciar por gestos vacíos. No buscaba un viaje gratis, buscaba responsabilidad. Sin rodeos, les dijo que la compensación no era suficiente. Exigió saber qué planeaba hacer la aerolínea con los empleados involucrados y cómo garantizarían que algo así no volviera a ocurrir. El representante prometió investigar y dar seguimiento, pero Lucas lo reconoció por lo que era, una táctica para ganar tiempo y esperar que la tormenta pasara. Lucas no iba a permitir que eso sucediera. Dejarlo salir del paso ahora significaría dejarlo todo en el olvido. Se negó a hacer una nota al pie en una disculpa corporativa.
Estaba decidido a seguir presionando hasta que el problema se resolviera de raíz. Cuando Lucas colgó, sintió una mezcla de emociones. Había dejado claro su punto, pero la lucha estaba lejos de terminar. La aerolínea podía estar luchando por salvar su reputación, pero Lucas sabía que aún no habían aprendido la lección. Ya había demostrado que podía interrumpir el sistema. Ahora era el momento de aumentar aún más la presión. Lucas comenzó a redactar correos electrónicos a periodistas, a organizar entrevistas y a coordinarse con grupos de defensa de veteranos que se habían puesto en contacto con él. Ya no se trataba de un asiento en un avión, se trataba de exponer una cultura de complacencia y prejuicio que afectaba a innumerables personas. Cuanto más reflexionaba, más clara se volvía su misión. No se detendría hasta que la aerolínea no solo asumiera la responsabilidad, sino que implementara cambios reales y duraderos. Esta no era una pelea que ganaría rápidamente, pero era una que estaba decidido a ganar. Esa tarde, mientras se preparaba para más entrevistas con medios, sabía que esto era solo el comienzo. El cambio real estaba por ocurrir. Para cuando terminó de hablar con los reporteros, sentía que toda la nación estaba prestando atención. El teléfono de Lucas no dejaba de vibrar con nuevos mensajes, de periodistas, desconocidos e incluso personas en posiciones de poder. Algunos ofrecían apoyo, otros buscaban su perspectiva. Lo que comenzó como un incidente personal se había convertido en una conversación nacional. Con cada entrevista, el mensaje de Lucas se afinaba más. Esto no era solo sobre un asiento en un avión, era sobre un problema sistémico. Se trataba de cómo las personas en el poder, ya fuera en la industria aérea o en otros ámbitos, a menudo maltrataban a los más vulnerables o marginados. La abrumadora atención era exactamente lo que Lucas esperaba. Quería que la aerolínea sintiera la presión, que entendiera que sus acciones tenían consecuencias reales. Pero más que eso, quería encender un cambio en la forma en que los pasajeros, especialmente los veteranos, eran tratados. Lucas sabía que no podía hacer esto solo, pero la respuesta del público dejaba claro que no tenía que hacerlo. Mientras hablaba con los reporteros, su publicación en las redes sociales seguía ganando tracción. El hashtag #respeto a veteranos se usaba en miles de publicaciones. La gente compartía sus propias historias de maltrato, no solo por aerolíneas, sino también por tiendas, escuelas e incluso hospitales. Ya no se trataba solo de una mala experiencia con una aerolínea, era parte de un problema mucho más grande. Veteranos, personas de color y ciudadanos comunes se unían, compartiendo historias de injusticia, discriminación y ser tratados como si no importaran. La historia de Lucas había encendido algo, un fuego que no podía ser apagado. Ya no era solo el público general quien reaccionaba. Líderes políticos comenzaron a involucrarse. Varios senadores prominentes y miembros del Congreso expresaron indignación, e incluso algunos pidieron audiencias sobre cómo se trataba a los veteranos y cómo las aerolíneas manejaban las quejas. Lucas apenas podía creer el peso de todo esto. Lo que comenzó como una forma de defenderse a sí mismo se había convertido en una conversación nacional sobre problemas sistémicos en la industria del transporte. Cada día, más personas se presentaban exigiendo rendición de cuentas y un mejor trato para todos los pasajeros, especialmente para quienes habían servido al país. Al final de la semana, la presión sobre la aerolínea era innegable. Estaban luchando por manejar la crisis, pero cada intento de minimizar la situación solo empeoraba las cosas. Sus publicaciones en redes sociales pidiendo disculpas por el incidente eran ahogadas por una avalancha de comentarios enojados del público. Inicialmente, la aerolínea intentó ofrecerle a Lucas compensaciones, vales, millas y la promesa de una mejor experiencia en otro vuelo. Pero Lucas se negó. No estaba interesado en beneficios gratuitos, quería que abordaran el problema de fondo, cómo se trataba a los veteranos, especialmente cuando no llevaban uniforme. Quedó claro que Lucas no iba a dar marcha atrás. Cuanto más intentaba la aerolínea barrer el problema bajo la alfombra, más fuerte exigía el público una acción real.
No pasó mucho tiempo antes de que el CEO de la aerolínea emitiera una declaración pública. El mensaje, cuidadosamente elaborado, expresó pesar por el incidente y prometió una investigación. Pero para Lucas, eso no era suficiente. Había escuchado disculpas corporativas antes, y a menudo eran vacías. Esta vez no iba a dejarlo salirse con la suya. No buscaba palabras, quería un cambio significativo. La presión pública y política, combinada con la atención incesante de los medios, hizo imposible que la aerolínea resolviera el problema con gestos simbólicos. No podían simplemente ofrecer unas millas y dar el asunto por terminado, algo tenía que cambiar. La lucha de Lucas seguía ganando impulso. Lo que comenzó como un hombre defendiendo sus derechos se había transformado en algo más grande, una lucha por el respeto, la rendición de cuentas y una reevaluación de cómo se trata a las personas en los espacios públicos. Lucas no iba a permitir que terminara ahí. En los días que siguieron, Lucas vio el impacto de sus acciones. Veteranos se acercaron para agradecerle por arrojar luz sobre los problemas que enfrentaban a diario. Personas que habían tenido miedo de hablar ahora se sentían empoderadas para compartir sus propias historias. El acto de desafío de Lucas había desencadenado una ola de otros que también se levantaban contra las injusticias que habían soportado. La lucha por los derechos de los veteranos había evolucionado de una batalla personal a un movimiento a gran escala, y Lucas estaba en el centro de todo. Pero aún no había terminado. Sabía que tenía que mantener la presión. Lucas no buscaba la atención, buscaba el cambio. La aerolínea, y muchas otras instituciones, habían ignorado estos problemas significativos durante demasiado tiempo. Ahora, con todo el país observando, Lucas estaba decidido a asegurarse de que no pudieran ignorarlo más. El verdadero trabajo apenas comenzaba, y Lucas estaba listo para verlo hasta el final, sin importar cuánto tiempo tomara. A medida que pasaban los días, la determinación de Lucas solo se fortalecía. La indignación pública, la cobertura mediática y el enorme apoyo de veteranos y ciudadanos comunes alimentaron su decisión. Pero incluso con el impulso a su favor, Lucas sabía que la parte más difícil estaba por venir. La aerolínea había pedido disculpas, pero eso no era suficiente. Habían emitido una declaración pública, pero las palabras no significaban nada sin acción. Lucas no estaba interesado en promesas vacías o gestos simbólicos. Quería un cambio real y duradero, no solo para él, sino para todas las personas que habían sido tratadas injustamente o discriminadas en espacios públicos. El foco estaba sobre la aerolínea, pero Lucas sabía que no duraría para siempre. Tenía que asegurarse de que no pudieran simplemente esperar a que la tormenta pasara. Una tarde, mientras Lucas estaba sentado en la mesa de su cocina, recibió una llamada inesperada. Era un representante de alto nivel del departamento legal de la aerolínea. El representante se presentó y de inmediato comenzó con una disculpa, un discurso que Lucas ya había escuchado 1000 veces antes. Pero esta vez, se sentía diferente. El tono era más serio. Señor Williams, hemos revisado la situación a fondo y asumimos toda la responsabilidad por el incidente. Sin embargo, nos gustaría discutir cómo podemos resolver este asunto de manera privada, dijo el representante. Lucas no estaba seguro de a qué se referían con resolverlo de manera privada, pero tenía una idea. Probablemente planeaban ofrecerle una compensación nuevamente, millas, vuelos gratuitos, tal vez incluso una disculpa pública. Pero Lucas ya no estaba para eso. No le interesaba una solución rápida. Desde el principio, había dejado claro que no buscaba un viaje gratis ni una disculpa vacía. Quería más. No estoy interesado en compensaciones ni en vuelos gratuitos, respondió Lucas, su voz calmada pero firme. Estoy interesado en un cambio real. Si quieren resolver esto, quiero una reunión con alguien del nivel más alto, alguien que pueda garantizar que este tipo de cosas no volverán a suceder. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, como si el representante no estuviera seguro de cómo responder. Entiendo, señor Williams.
Déjeme ver qué puedo hacer, dijeron antes de colgar. Lucas se recostó en su silla, con la mente acelerada. Había dado un paso significativo. No era suficiente que intentaran comprarlo con dinero o gestos simbólicos. Necesitaba que entendieran la gravedad del problema. No iba a dejar que lo ocultaran bajo la alfombra. Y ahora, estaban comenzando a darse cuenta de que tenían que enfrentar las consecuencias. Los días que siguieron fueron un torbellino. Lucas pasó la mayor parte del tiempo hablando con grupos de defensa de veteranos, organizando reuniones y planificando su próximo movimiento. Comenzó a hacer conexiones con personas en círculos más altos, personas que tenían el poder de forzar un cambio real. Algunos eran exoficiales militares, otros, activistas por los derechos civiles. Pero todos tenían algo en común. Estaban listos para apoyar a Lucas y luchar por los cambios que tanto se necesitaban. La historia de Lucas ya no era solo suya. Se había convertido en un grito de guerra para las personas que habían sido marginadas, maltratadas o silenciadas. Juntos, estaban decididos a asegurarse de que la aerolínea, y todas las corporaciones, los escucharan fuerte y claro. Al mismo tiempo, la cobertura mediática de la historia evolucionó. Ya no se trataba solo de la experiencia de Lucas en el avión. Se había convertido en una exposición más amplia de problemas más profundos dentro de la industria aérea y más allá. Los artículos destacaban cómo los veteranos, especialmente los veteranos de color, eran tratados injustamente por las corporaciones. Figuras públicas comenzaron a alzar la voz, pidiendo cambios no solo en las políticas de las aerolíneas, sino en toda la industria de viajes. El enfoque había cambiado. Ya no estaba solo en Lucas. Estaba en todo un sistema que había permitido que la discriminación y el maltrato persistieran sin consecuencias. Entonces llegó la llamada. La aerolínea había aceptado una reunión cara a cara con el CEO. Lucas se iba a sentar con el principal tomador de decisiones de una de las aerolíneas más grandes del mundo. Apenas podía creerlo. Este era el momento por el que había estado trabajando. No era solo una oportunidad para que su voz fuera escuchada, era una oportunidad para lograr un impacto real y duradero. Si lograba que la aerolínea se comprometiera con un cambio genuino, establecería un precedente para que otras empresas siguieran. Esta era su oportunidad de obligarlos a actuar, de asegurarse de que entendieran que esto no se trataba solo de un mal vuelo. Se trataba de cambiar la forma en que las personas, especialmente los veteranos y las personas de color, eran tratadas en general. Mientras se preparaba para la reunión, Lucas no podía evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Apenas unas semanas atrás, era un pasajero común en un vuelo, disfrutando tranquilamente de su viaje. Ahora, estaba al borde de algo mucho más grande. Un movimiento que podría cambiar la forma en que las personas pensaban sobre el respeto, la justicia y la responsabilidad. Todo había comenzado con un simple acto de defenderse a sí mismo. Pero ahora, se había convertido en una lucha por algo mucho mayor. Lucas sabía que no sería fácil. La aerolínea no iba a rendirse fácilmente. Pero él estaba listo. Esto ya no se trataba de él. Se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. Y mientras se preparaba para entrar en esa reunión, sabía algo con certeza: no se rendiría, ni ahora ni nunca. El día de la reunión llegó, y Lucas sintió una mezcla de anticipación y energía nerviosa que no podía sacudirse. En los días previos, había hablado con muchas personas, organizaciones de veteranos, periodistas, incluso figuras políticas que se habían unido a su causa. Ahora, todo ese esfuerzo conducía a este momento crucial. El CEO de la aerolínea había aceptado reunirse con él, y Lucas sabía que esta era su oportunidad para presionar por el tipo de cambio real por el que había estado luchando. Cuando Lucas entró en la sede corporativa de la aerolínea, un edificio alto y moderno que exudaba negocios como de costumbre, no pudo evitar sentir una sensación de irrealidad. Apenas unas semanas atrás, era otro pasajero más,
uno entre muchos, sentado tranquilamente en su asiento. Ahora, estaba entrando en el corazón de una de las aerolíneas más grandes del mundo, listo para desafiarlos al más alto nivel. Las apuestas eran más altas de lo que jamás había imaginado. La sala donde se reuniría con el CEO era elegante e impersonal, paredes de vidrio, pisos pulidos, muebles minimalistas. No había calidez en el espacio, solo un profesionalismo frío y corporativo que parecía reflejar todo lo que estaba mal en la industria aérea. Pasaron unos minutos antes de que el CEO entrara en la sala, un hombre de mediana edad con un traje oscuro y una actitud segura pero distante. Saludó a Lucas con un apretón de manos firme, pero no perdió tiempo en cortesías. La tensión en la sala era palpable. Señor Williams, comenzó el CEO, acomodándose en la silla frente a Lucas, entendemos que ha convertido un incidente en uno de nuestros vuelos en un asunto público. Hemos revisado los detalles y estamos aquí para discutir cómo podemos resolver este problema. Lucas se mantuvo tranquilo, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando, el momento en el que todo por lo que había trabajado podría tener éxito o fracasar. Inclinándose ligeramente hacia adelante, con una voz firme, habló. Agradezco que se haya tomado el tiempo de reunirse conmigo. Pero dejemos algo claro, no estoy aquí por una compensación ni por una disculpa vacía. Esto no se trata de mí, y nunca lo fue. Se trata de algo mucho más grande. De cómo se trata a los veteranos, especialmente a los veteranos negros. Se trata de respeto, el tipo de respeto que yo y otros como yo nos ganamos y merecemos. El CEO, visiblemente sorprendido por la franqueza de las palabras de Lucas, se ajustó en su asiento. Lamentamos que se haya sentido irrespetado, señor Williams. Ya hemos tomado medidas internamente. Los empleados involucrados han sido sancionados y estamos revisando nuestros protocolos de capacitación para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Los ojos de Lucas se entrecerraron. Ya había escuchado esa línea antes, acciones tomadas a puertas cerradas. Pero no estaba convencido de que eso se tradujera en algo significativo. Sabía que si querían superar esto, tendrían que hacer más que solo hablar. Tendrían que demostrar al público que estaban comprometidos con cambiar la forma en que trataban a los pasajeros, particularmente a los veteranos. No quiero su jerga corporativa, dijo Lucas con firmeza. Quiero transparencia. Quiero que demuestren que no están simplemente ofreciendo palabras vacías, que no están barriendo esto bajo la alfombra. Si el trato hacia los veteranos y las personas de color va a cambiar, tiene que comenzar con usted, aquí y ahora. Hubo un largo silencio. El CEO se movió incómodo en su silla, claramente poco acostumbrado a ser confrontado tan directamente. Lucas podía notar que estaba sopesando sus opciones, tal vez considerando cómo manejar mejor el desastre de relaciones públicas. Esta reunión no era solo sobre Lucas. Se trataba de asegurarse de que la aerolínea entendiera que no podía seguir operando como siempre lo había hecho. Ahora el mundo estaba observando, y Lucas no iba a permitir que fingieran que este problema no existía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el CEO volvió a hablar. Pero esta vez, su tono era diferente, menos defensivo, más mesurado. Tiene razón, señor Williams. Hemos cometido errores, y no podemos corregir esos errores simplemente emitiendo comunicados o memorandos internos. Si queremos recuperar la confianza de los pasajeros, necesitamos hacer más. Necesitamos demostrar al mundo que entendemos la gravedad de la situación. Lucas asintió, no completamente convencido, pero al menos escuchando algo que se asemejaba a la rendición de cuentas. La conversación cambió cuando el CEO comenzó a detallar el plan de la aerolínea para abordar la situación, nuevos programas de capacitación, una revisión de las prácticas de contratación y un compromiso con la diversidad y la inclusión que iría más allá de los cambios superficiales. Pero Lucas no iba a dejarlo salir del paso tan fácilmente. Esto es un comienzo, dijo Lucas lentamente, pero no es suficiente.
Necesito que tomen medidas que vayan más allá de memorandos internos y promesas vagas. Quiero verlos comprometerse públicamente con un cambio real. Quiero ver este tema reflejado en su mercadotecnia, en la capacitación de sus empleados y en sus comunicaciones públicas. Y no puede ser algo de una sola vez. Esto tiene que convertirse en parte del ADN de su empresa en adelante. El CEO se detuvo, visiblemente incómodo con el nivel de escrutinio que Lucas estaba imponiendo. Pero Lucas sabía que ese era el punto. Cuanto más incómodos se sintieran, más se verían empujados a hacer compromisos significativos. Lucas había sido llevado al límite en ese vuelo. Ahora, él estaba llevando a la aerolínea al límite. Después de una pausa tensa, el CEO finalmente asintió. Tiene razón. Podemos hacerlo mejor, y lo haremos. Personalmente supervisaré un comité para trabajar en estos cambios, y los haremos públicos. También me aseguraré de que colaboremos con organizaciones de veteranos para garantizar que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. Lucas sintió el más pequeño destello de satisfacción en ese momento. Esta no era la victoria que había imaginado cuando abordó ese vuelo, pero era una victoria, no obstante. La aerolínea estaba escuchando ahora. Estaban comenzando a darse cuenta de que sus acciones, y su inacción, tenían consecuencias. Esto no se trataba solo de una disculpa, se trataba de hacer que las instituciones respondieran por la forma en que trataban a las personas. Cuando Lucas se levantó para salir de la reunión, sabía que esto no había terminado. La aerolínea podría haber accedido a tomar medidas, pero esto era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Lucas no iba a detenerse hasta ver esos cambios en marcha, hasta ver un sistema que realmente respetara a los veteranos, a las personas de color y a cada pasajero que subiera a sus aviones. Por ahora, había logrado hacer una mella. Había obligado a la aerolínea a enfrentar los problemas que habían ignorado durante tanto tiempo. Por primera vez desde que comenzó la prueba, Lucas sintió que estaba en el camino hacia un cambio real. Esta era solo la primera batalla de una guerra mucho más grande. En los días que siguieron a su reunión con el CEO, Lucas pudo sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros volviéndose más pesado. Las palabras intercambiadas en esa elegante sala de juntas corporativa, aunque significativas, eran solo el primer paso en un camino mucho más largo. El compromiso de la aerolínea de mejorar e implementar cambios sonaba prometedor, pero Lucas sabía que no podía confiar solo en palabras. Había visto a demasiadas empresas emitir disculpas públicas para luego volver a las mismas prácticas de siempre una vez que las cámaras se apagaban. Esta vez, Lucas no iba a permitir que eso sucediera. A la mañana siguiente, Lucas convirtió sus pensamientos en acciones. Contactó a los medios para asegurarse de que la historia permaneciera en el ojo público. Habló con periodistas que cubrían el incidente, compartiendo los detalles de su reunión con el CEO y enfatizando que la lucha estaba lejos de haber terminado. Dejó claro que esto no se trataba de un incidente aislado, sino de un problema sistémico que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Lucas no era solo la voz de un hombre, era la voz de una comunidad que había sido pasada por alto, maltratada y desrespetada durante años. Pero Lucas no solo recurrió a los medios. Sabía que tenía que mantener la presión sobre la aerolínea, y la mejor manera de hacerlo era manteniéndose organizado e implacable. Comenzó a trabajar con organizaciones de veteranos, grupos de derechos civiles y otros activistas para construir una coalición que pudiera responsabilizar a la aerolínea. Juntos, redactaron una petición exigiendo acciones concretas, acciones que fueran más allá de las vagas promesas del CEO. Exigieron que la aerolínea creara un comité de supervisión independiente para monitorear cómo se manejaban las quejas relacionadas con la discriminación y el trato injusto. También pidieron transparencia pública, solicitando informes trimestrales que detallaran el progreso de los cambios que la aerolínea prometió implementar. Quizás lo más importante, exigieron que la aerolínea ofreciera una disculpa formal a Lucas y a todos los veteranos que habían sido agraviados.
Un gesto que fuera más allá de una conversación privada o una publicación en redes sociales. Lucas no se detuvo allí. Sabía que las promesas corporativas podían olvidarse fácilmente sin el tipo adecuado de presión. Se puso en contacto con legisladores que habían hablado en su apoyo, alentándolos a llevar el asunto a audiencias públicas. El problema no era solo los errores de una aerolínea, era como toda la industria trataba a los veteranos y a los grupos marginados. El impulso de Lucas para una audiencia en el Congreso tenía como objetivo destacar los problemas culturales más amplios dentro de la industria de las aerolíneas. No estaba tratando de señalar a una sola aerolínea, estaba tratando de cambiar todo el sistema. Si se podía obligar a la industria aérea a reflexionar sobre cómo trataba a sus pasajeros más vulnerables, tal vez eso podría crear un efecto dominó en otras industrias también. Lucas también se aseguró de involucrarse personalmente con su creciente red de seguidores. Pasó horas al teléfono y respondiendo mensajes de veteranos, activistas y ciudadanos comunes que seguían su historia. Su bandeja de entrada estaba inundada de relatos personales de discriminación y maltrato, cada uno un recordatorio de que su lucha era mucho más grande que él mismo. Al leer los mensajes, Lucas se dio cuenta de cuánto había logrado ya. Personas que se habían sentido impotentes durante años ahora estaban envalentonadas para hablar. Lo que había comenzado como una lucha para corregir una injusticia se había convertido en un movimiento para responsabilizar a las instituciones por su trato hacia los veteranos, las minorías y cada pasajero que había sido tratado como menos que humano. A pesar de todo el impulso, Lucas no podía evitar sentir el peso del desafío que tenía por delante. Aunque la aerolínea se había comprometido públicamente a cambiar, no iban a ceder fácilmente. Lucas ya había visto sus tácticas, intentaban calmar las cosas con ofertas de compensación, declaraciones corporativas y promesas vagas. Pero el escrutinio público no iba a desaparecer, y Lucas tampoco. Presionó más, y cada paso adelante se encontró con resistencia. El departamento legal de la aerolínea comenzó a contraatacar, tratando de retrasar la petición, cuestionando las demandas de supervisión y ofreciendo contrapropuestas. Incluso sugirieron que Lucas y su coalición estaban haciendo demandas irrazonables, intentando presentarlos como personas que querían mantener el problema vivo por interés personal. Lucas no se desanimó. De hecho, la resistencia de la aerolínea solo lo hizo más decidido. Sabía que si estaban luchando tan duro, significaba que estaban sintiendo la presión, y eso era exactamente lo que él quería. Cuanto más fuerte se hacía su voz, más atención recibía el problema. Se estaba volviendo imposible para la aerolínea, o cualquier otra corporación, ignorarlo. En medio de todo esto, Lucas notó algo que alimentó aún más su motivación: el público estaba empezando a tomar partido. El hashtag #RespectVeterans había explotado en las redes sociales, y ya no eran solo los veteranos quienes lo usaban. Ciudadanos comunes se estaban uniendo a Lucas, expresando solidaridad con su causa. La gente compartía sus propias historias de maltrato, y el movimiento en línea se hacía más fuerte cada día. Incluso las empresas comenzaron a tomar nota, contactando a Lucas con ofertas de apoyo y mostrando interés en respaldar su llamado a un cambio sistémico. Esto ya no se trataba solo de una aerolínea, se había convertido en un movimiento más amplio para responsabilizar a las instituciones y dar voz a aquellos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Mientras tanto, la aerolínea, desesperada por recuperar el control de la narrativa, emitió más declaraciones públicas. Destacaron su revisión continua de procedimientos y prometieron mejorar la experiencia del cliente en el futuro. Pero sus palabras ya no tenían el peso que solían tener. La gente ya no se dejaba engañar por discursos corporativos vagos, querían resultados, no promesas. Lucas entendía que la batalla estaba lejos de terminar. Aunque había logrado un impacto significativo, aún quedaba mucho trabajo por hacer. La presión sobre la aerolínea estaba aumentando, pero también sabía que un cambio verdadero y duradero no llegaría de la noche a la mañana. Tenía que mantenerse enfocado, organizado y seguir adelante.
Esta lucha ya no se trataba solo de su propia experiencia, sino de las cientos, miles, quizás millones de personas que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Lucas estaba decidido a ser la voz que necesitaban, el catalizador para el cambio que tanto merecían. Mientras estaba sentado en su escritorio, revisando mensajes y peticiones, Lucas miró hacia adelante, al camino que aún quedaba por recorrer. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que estaba marcando una verdadera diferencia. Ya no era solo un hombre defendiendo sus derechos, estaba liderando un movimiento. Un movimiento que podría cambiar la forma en que las personas eran tratadas ante la opinión pública. Y no se detendría hasta que ese cambio fuera una realidad. Las semanas que siguieron se sintieron como un torbellino para Lucas. Había encendido una chispa, y ahora se estaba extendiendo más rápido de lo que había anticipado. La presión sobre la aerolínea estaba intensificándose, y su equipo de relaciones públicas parecía estar luchando por mantenerse al día. Pero Lucas no se detenía. De hecho, el impulso detrás de su movimiento solo crecía. Cada día traía nuevos desarrollos, cobertura mediática, apoyos y desafíos. Pero a través de todo, Lucas se mantuvo enfocado en una sola cosa, el cambio real. Esto no se trataba solo de responsabilizar a una aerolínea, se trataba de crear un cambio sistémico y duradero en toda una industria. Y no se detendría hasta que ese cambio se hiciera realidad. El teléfono de Lucas vibraba constantemente. Algunos días, el flujo de llamadas, mensajes y correos electrónicos se sentía abrumador. Pero no dejó que lo distrajera. La lucha que tenía por delante era más grande que cualquier persona. El apoyo que estaba recibiendo de organizaciones de veteranos, grupos de derechos civiles y personas comunes en todo el país era asombroso. La gente se acercaba para compartir sus propias experiencias de maltrato, ansiosos por unirse a la causa y asegurarse de que sus voces fueran escuchadas. La historia personal de Lucas se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande, un llamado a la acción para aquellos que habían sido ignorados, marginados o tratados injustamente debido a su raza, género o estatus como veteranos. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía la presión sobre la aerolínea. Lucas fue implacable en su búsqueda de rendición de cuentas. No quería solo promesas, exigía acciones medibles. La petición que él y su coalición habían iniciado había obtenido miles de firmas. Ya no era solo un documento de apoyo, era una demanda clara e innegable de cambio. La gente no solo estaba firmando con sus nombres, sino que también compartía la petición con sus amigos, familias y círculos sociales. El movimiento se había convertido en una fuerza, y Lucas estaba en su núcleo, decidido a llevarlo hasta el final. Cuanto más conocía la gente sobre lo que le había sucedido a Lucas, más se involucraban en la causa. Lucas no evitaba el foco de atención, entendía la importancia de mantener el tema frente al público. Los medios continuaban cubriendo la historia, y Lucas aprovechaba cada entrevista, cada oportunidad, para presionar por cambios concretos. Una de las principales demandas de Lucas era que la aerolínea necesitaba hacer más que simplemente actualizar sus programas de capacitación. Exigía rendición de cuentas a través de una tercera parte. Un proceso de revisión interna ya no era suficiente, debía ser independiente, transparente y abierto al escrutinio público. La insistencia de Lucas por una supervisión externa fue recibida con resistencia, pero él sabía que era necesaria. Si la aerolínea realmente estaba comprometida con el cambio, necesitaban demostrarlo, no solo decirlo. A medida que los llamados a la rendición de cuentas se hacían más fuertes, la aerolínea comenzó a cambiar su enfoque. Comenzaron a realizar más gestos públicos, declaraciones de altos ejecutivos, mayor énfasis en la diversidad e inclusión en sus materiales de marketing, e incluso un video de disculpa del CEO. Pero para Lucas, estas acciones se sentían como intentos de salvar las apariencias. La disculpa del CEO, aunque emotiva, le parecía vacía. Las palabras eran fáciles de decir, lo que importaba era el cumplimiento. Lucas intensificó sus esfuerzos.
Organizó reuniones públicas, invitando a personas de todos los ámbitos de la vida a compartir sus experiencias con la discriminación y el maltrato. Estas reuniones, transmitidas en línea, atrajeron a cientos de espectadores. Veteranos, personas de color, padres y ciudadanos comunes se presentaron, contando cómo habían sido perjudicados por corporaciones, el gobierno o la sociedad en general. Las reuniones públicas fueron crudas, emocionales e increíblemente poderosas. Proporcionaron a las personas una plataforma para hablar, un espacio donde podían compartir sus experiencias sin miedo a represalias. Lucas escuchaba atentamente cada historia, sabiendo que cada una añadía peso a su causa. Uno de los resultados más sorprendentes de las reuniones fue la cantidad de personas que contactaron a Lucas en privado después de las mismas. Muchos compartieron historias profundamente personales de prejuicios raciales, trato injusto y discriminación, pero tenían miedo de hablar públicamente. Lucas se dio cuenta de que su movimiento no se trataba solo de luchar por sus propios derechos, sino de crear un espacio seguro para que otros compartieran sus historias y exigieran justicia. Cuanto más aprendía Lucas sobre las injusticias que enfrentaban otros, más decidido estaba a luchar no solo por los veteranos, sino por cualquier persona que hubiera sido tratada injustamente. Mientras tanto, la aerolínea estaba sintiendo la presión desde todos los frentes. Los políticos estaban involucrándose y algunos incluso pedían una investigación congresional sobre las prácticas de la aerolínea. El clamor público era innegable, y estaba claro que las disculpas a medias y las tácticas de relaciones públicas ya no serían suficientes. Se necesitaban cambios reales, y la aerolínea debía ser vista llevándolos a cabo. Mientras Lucas continuaba liderando la lucha, el equipo legal de la aerolínea trabajaba incansablemente para manejar las consecuencias. Intentaban jugar a largo plazo, esperando que, si resistían la tormenta, las cosas eventualmente se calmarían. Pero Lucas no iba a permitir que eso sucediera. Sabía que si lograban salirse con la suya haciendo lo mínimo, toda la lucha habría sido en vano. Una tarde, mientras Lucas se preparaba para otra aparición en los medios, recibió una llamada inesperada. Era la directora de diversidad de la aerolínea. Había estado siguiendo la historia de cerca y quería reunirse con Lucas para discutir los próximos pasos. El hecho de que lo estuvieran contactando directamente era una señal clara de que la presión comenzaba a hacer mella. Durante la llamada, admitió que la aerolínea había reconocido la necesidad de ir más allá de los cambios superficiales. Necesitaban involucrarse en un diálogo genuino con las comunidades a las que servían. Lucas aceptó reunirse, pero no estaba dispuesto a dejarlos escapar fácilmente. Cuando se sentaron juntos, Lucas dejó claro que cualquier discusión sobre avanzar debía estar basada en la transparencia. Insistió en que la aerolínea colaborara con auditores externos independientes para supervisar la implementación de sus iniciativas de diversidad e inclusión. Además, exigió que se comprometieran públicamente a publicar informes trimestrales de progreso. Lucas no iba a permitir que la aerolínea saliera adelante con promesas vagas o revisiones internas. Si realmente estaban comprometidos con el cambio, necesitaban rendir cuentas, no solo a sus equipos internos, sino a las personas a las que servían. A medida que avanzaba la conversación, Lucas notó algo en los ojos de la directora de diversidad, un reconocimiento de que esto no se trataba solo de gestionar un desastre de relaciones públicas para la aerolínea. Se trataba de hacer lo correcto. Ella accedió a muchas de las demandas de Lucas y prometió que la aerolínea comenzaría a trabajar con auditores externos para garantizar que sus programas de diversidad fueran más allá de las apariencias. Lucas sabía que esto no era una victoria completa, pero era un progreso. Esa noche, Lucas se sentó a escribir una actualización para sus seguidores. La lucha estaba lejos de terminar, pero finalmente estaba comenzando a ver el tipo de cambio por el que había estado abogando. La aerolínea había hecho compromisos, pero ahora era el momento de exigir que los cumplieran. El corazón de Lucas estaba lleno, pero su determinación era aún más fuerte. El camino por delante era largo, pero por primera vez sentía que estaban al borde de algo real.
No solo estaba influyendo en una aerolínea, estaba moldeando cómo toda una industria pensaba sobre el respeto, la igualdad y la rendición de cuentas. Y Lucas sabía que esto era solo el comienzo. Las semanas que siguieron a la reunión con la directora de diversidad fueron decisivas para Lucas. Por mucho que quisiera sentir la satisfacción de una pequeña victoria, sabía que el trabajo duro estaba lejos de terminar. La aerolínea había hecho compromisos públicos para mejorar, pero Lucas había visto suficientes promesas corporativas para saber que, sin presión constante, esos compromisos podían desvanecerse fácilmente. Ahora era el momento de exigir responsabilidades, no solo para él, sino para todos los que habían experimentado un trato similar. Lucas se había convertido en un símbolo de rendición de cuentas, pero también entendía que una sola voz, por fuerte que fuera, no era suficiente para cambiar todo un sistema. Necesitaba mantener el impulso y garantizar que el tema permaneciera en la atención pública. Para lograrlo, recurrió a las herramientas que lo habían llevado hasta ese punto, la organización de base y las redes sociales. El hashtag #RespectVeterans había evolucionado más allá de un llamado a la acción, se había convertido en un movimiento. Las personas compartían sus historias, ofrecían su apoyo y exigían cambios. La aerolínea estaba bajo un intenso escrutinio, no solo de parte de Lucas, sino también del público. Mientras Lucas continuaba presionando por un cambio duradero, decidió dar el siguiente paso. Él y su equipo comenzaron a organizar una manifestación en Washington, D.C., con el objetivo de crear conciencia y presionar a los legisladores para que tomaran medidas. La manifestación era un proyecto enorme, pero Lucas creía que era esencial. No era suficiente que la aerolínea hiciera cambios de forma aislada, este era un problema más amplio que requería una reforma sistémica. El evento destacaría 3 cuestiones clave: el trato justo a los veteranos, la equidad racial y la responsabilidad corporativa en la industria aérea. Lucas entendía que estos problemas no podían resolverse de forma aislada, estaban interconectados y necesitaban formar parte de una conversación más amplia sobre justicia social. Lucas y su equipo trabajaron incansablemente durante semanas para preparar la manifestación. Se pusieron en contacto con organizaciones de veteranos, grupos de derechos civiles, sindicatos laborales y cualquier persona interesada en luchar por la igualdad y la rendición de cuentas. La respuesta fue abrumadora. La gente estaba ansiosa por unirse, hacer oír su voz y solidarizarse con la lucha de Lucas. Veteranos de todo el país prometieron asistir, al igual que innumerables personas inspiradas por su historia. La manifestación estaba convirtiéndose en algo mucho más que una protesta, se estaba transformando en una declaración de que la lucha por la justicia era una lucha que unía a personas de todos los ámbitos de la vida. A medida que se acercaba la fecha de la manifestación, la aerolínea comenzó a sentir la presión. Sus equipos de relaciones públicas habían estado ocupados publicando más declaraciones y celebrando reuniones internas para discutir la mejor manera de manejar la situación. Pero Lucas ya no estaba interesado en sus palabras. El tiempo de las disculpas vacías había pasado hace mucho. Había presionado a la aerolínea para que hiciera compromisos, pero ahora era el momento de presionarlos para que tomaran acción. La manifestación sería una parte crucial de ese esfuerzo. La plataforma de Lucas se había fortalecido aún más, y tenía el apoyo del público de su lado. Sabía que si lograban convertir la manifestación en una muestra masiva de fuerza, sería imposible para la aerolínea ignorar las demandas de un cambio real. Mientras tanto, Lucas continuó con sus apariciones en los medios, hablando en televisión, radio y podcast. Habló sobre la importancia de hacer que las corporaciones rindieran cuentas, sobre el racismo sistémico que tan a menudo pasaba desapercibido en industrias como la aviación, y sobre cómo el trato a los veteranos a menudo era ignorado. La atención de los medios había aumentado exponencialmente desde su publicación inicial en las redes sociales, y cada aparición era otra oportunidad para llevar el tema a una audiencia más amplia. Cuanto más hablaba Lucas, más personas escuchaban, no solo a él, sino también al mensaje que llevaba. No se trataba solo de una aerolínea o de una mala experiencia personal,
se trataba de la desigualdad sistémica y la necesidad de rendición de cuentas en cada institución que tenía poder sobre las vidas de las personas. Al mismo tiempo, la aerolínea comenzó a darse cuenta de lo serio que se había vuelto el movimiento de Lucas. Ya se habían comprometido a realizar cambios, pero ahora estaban bajo un intenso escrutinio. La manifestación en Washington no iba a ser solo un evento local, iba a ser transmitida por todo el país y quizás incluso internacionalmente. Lucas había logrado convertir lo que comenzó como una lucha personal en una causa nacional, y la aerolínea sabía que no podía permitirse que la situación empeorara. Detrás de escena, había conversaciones sobre cambios más concretos, pero el equipo de Lucas se estaba asegurando de que esos cambios fueran visibles, reales y documentados públicamente. A medida que se acercaba el día de la manifestación, Lucas se sentía una mezcla de nervios y emoción. Había pasado tanto tiempo hablando sobre el cambio, luchando por él y presionando por él, pero ahora finalmente había llegado el momento de la verdad. ¿Tendría la manifestación un impacto real? ¿Cambiaría la conversación pública de una manera que obligara a la aerolínea y a otras corporaciones a rendir cuentas por sus acciones? Lucas sabía que era un gran riesgo, pero era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Había sido maltratado y faltado al respeto durante demasiado tiempo y ahora estaba listo para liderar la lucha por el cambio. La noche antes de la manifestación, Lucas se sentó en su habitación de hotel y reflexionó sobre todo lo que lo había llevado hasta ese punto. Pensó en el momento en que lo habían sacado de ese vuelo, cómo se había sentido humillado e impotente. Pensó en las innumerables personas que se habían presentado para compartir sus propias historias de maltrato, y pensó en los cambios que ya había comenzado a ver, los compromisos públicos de la aerolínea. La mayor conciencia sobre los derechos de los veteranos, la forma en que el público comenzaba a exigir cuentas a las corporaciones. Esta manifestación no era solo la culminación de sus esfuerzos, era el siguiente paso en una lucha mucho más grande por la justicia y la igualdad. La mañana de la manifestación, Lucas estaba al frente de la multitud en Washington, D.C., mirando el mar de personas reunidas en el National Mall. La energía era eléctrica. Miles de personas, todas unidas por una causa común, se encontraban juntas por lo que era justo. Había veteranos en uniforme, activistas de derechos civiles y familias sosteniendo carteles que decían respeto a los veteranos y responsabilidad para todos. El momento era surrealista. Lucas había pasado de ser un hombre ordinario atrapado en una situación injusta a liderar un movimiento que había captado la atención de la nación. La manifestación fue un éxito masivo, con discursos de veteranos, legisladores y activistas prominentes. Lucas habló apasionadamente sobre la importancia de hacer que las corporaciones rindieran cuentas, sobre cómo el trato que recibió por parte de la aerolínea era solo un reflejo de problemas sociales más amplios, y sobre cómo este momento podría encender una conversación más amplia sobre respeto y justicia. La manifestación tuvo una amplia cobertura mediática, y para cuando terminó, Lucas dejó en claro que esto no era el final. La aerolínea tenía que cumplir con sus promesas, y si no lo hacía, el público seguiría exigiendo responsabilidad. En los días que siguieron, los líderes de la aerolínea comenzaron a cumplir con sus compromisos. Anunciaron una asociación con organizaciones de veteranos para garantizar que sus políticas respecto al trato a los veteranos no fueran solo teóricas, sino que se implementaran activamente. Establecieron un comité de supervisión independiente para monitorear el progreso de sus iniciativas de diversidad y asumieron un compromiso público con la transparencia, prometiendo publicar informes trimestrales sobre los pasos que estaban tomando para garantizar un trato justo para todos los pasajeros, independientemente de su raza, género o antecedentes. Fue una victoria arduamente lograda, Lucas lo sabía, pero una victoria al fin. La aerolínea había cambiado, y también la industria. Lucas se había convertido en más que un líder de su propia lucha, se había convertido en el rostro de un movimiento que había cambiado la conversación sobre igualdad, respeto y responsabilidad. Esto era solo el comienzo.
Pasaron meses, y las repercusiones de la manifestación y los cambios subsecuentes en la industria aérea continuaron desarrollándose. La atención que había generado la historia de Lucas ya no era solo un titular o un momento viral, había iniciado una transformación en la forma en que las grandes instituciones serían responsables de sus acciones. Lo que comenzó como una lucha por su propia dignidad se había convertido en un llamado nacional por la justicia que trascendió la industria aérea. Y aunque Lucas podría haberse retirado fácilmente, disfrutando del éxito de los cambios que ayudó a lograr, sabía que esto era solo el inicio de algo mucho más grande que él mismo. La aerolínea, a pesar de la intensa presión que había enfrentado, comenzó a implementar las reformas que había prometido. El comité de supervisión independiente que Lucas había exigido estaba funcionando, con informes regulares que rastreaban el progreso de la aerolínea en diversidad e inclusión. Se habían implementado nuevos programas de capacitación obligatoria para el personal, centrados en cómo manejar conflictos, garantizar justicia y respetar a los pasajeros de todos los ámbitos de la vida. También comenzaron a asociarse activamente con organizaciones de veteranos para garantizar que los militares fueran tratados con el respeto que merecían, no solo en su publicidad, sino en cada aspecto de la experiencia del cliente. Lucas había exigido responsabilidad, y por primera vez, la aerolínea se veía obligada a actuar conforme a sus palabras. Pero Lucas no se detuvo ahí. Comenzó a dirigir su atención a una lucha más amplia. El éxito con la aerolínea era solo una victoria en lo que veía como una batalla mucho mayor, una que abarcaría industrias y que apuntaba a abordar desigualdades sistémicas que iban mucho más allá de la industria aérea. Lucas se convirtió en una voz para los veteranos, para las comunidades marginadas y para aquellos que habían sido silenciados por los sistemas de poder que moldeaban sus vidas. Sabía que si se detenía ahora, los cambios que había ayudado a crear podrían deshacerse tan rápido como se lograron. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. En los meses que siguieron, Lucas viajó por todo el país, reuniéndose con grupos de veteranos, organizaciones de derechos civiles y legisladores que estaban ansiosos por escuchar su historia. Su voz se convirtió en un grito de guerra por la reforma, la equidad y el tipo de cambio sistémico que garantizaría que lo que le había sucedido en ese vuelo no volviera a ocurrirle a nadie más. Fue invitado a hablar en conferencias, apareció en televisión y en podcast, e incluso testificó ante el Congreso, abogando por los derechos de los veteranos. Una mayor transparencia en el mundo corporativo y protecciones más sólidas contra la discriminación. Lucas no era solo una voz para los sin voz, se estaba convirtiendo en un líder de un movimiento que buscaba derribar las barreras de desigualdad que habían frenado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Pero, a pesar de todo el éxito, Lucas enfrentó desafíos, algunos de ellos inesperados. Aunque la aerolínea había avanzado en la implementación de sus iniciativas de diversidad, todavía había voces que se resistían a estos cambios. Algunos argumentaban que las reformas eran innecesarias, que la aerolínea simplemente estaba cediendo a la presión pública. Lucas había anticipado este tipo de resistencia, pero aún así dolía. La realidad era que el cambio era difícil, y se necesitaría más que una sola historia de éxito para convencer a todos de que la reforma real era necesaria. Pero Lucas no se desanimó. Sabía que el cambio a menudo llegaba lentamente y que las luchas más difíciles eran las que más importaban. Estaba preparado para seguir adelante, sin importar los obstáculos en su camino. Uno de los momentos más poderosos en el viaje de Lucas llegó cuando recibió una carta de la asistente de vuelo que inicialmente lo había retirado del avión. Ella había seguido la historia y, con el tiempo, había llegado a darse cuenta de la gravedad de lo ocurrido. En su carta, expresó su arrepentimiento por cómo había tratado a Lucas y reconoció los problemas sistémicos que habían contribuido al incidente. Se disculpó, y aunque la disculpa no fue fácil de aceptar para Lucas, fue un recordatorio poderoso de la importancia de la rendición de cuentas, no solo de las corporaciones, sino también de las personas que habían sido cómplices en el mantenimiento de sistemas de injusticia. Esta carta, aunque no deshacía el dolor que Lucas había sentido, se convirtió en un punto de inflexión para él.
Se dio cuenta de que incluso los actos más pequeños de rendición de cuentas, ya fuera de una empresa, una persona o una comunidad, podían tener un impacto duradero. La disculpa, comprendió, era un reconocimiento de que las personas podían cambiar, que podían aprender de sus errores, y que el cambio no siempre tenía que venir de arriba hacia abajo. Podía venir desde abajo hacia arriba, desde el impulso colectivo de personas que trabajaban juntas para crear un mundo más justo y equitativo. Lucas continuó trabajando con la aerolínea no solo como crítico, sino como socio en ayudarlos a desarrollar estrategias a largo plazo que garantizaran que los cambios positivos continuaran. Se reunió regularmente con su liderazgo, sentándose con los equipos de diversidad e inclusión, ayudándoles a comprender el impacto real de sus políticas. No solo quería que la aerolínea hiciera lo correcto, quería que lo hicieran porque entendían por qué importaba, porque se daban cuenta de que el verdadero cambio requería comprensión y empatía. No solo estadísticas o comunicados de prensa. Uno de los resultados más gratificantes de la lucha de Lucas fue el efecto dominó que creó. Otras industrias comenzaron a tomar nota de los cambios en la aerolínea. Hubo llamados a aumentar la diversidad y la inclusión dentro de otros sectores del transporte, en hoteles y en grandes corporaciones minoristas. Las empresas que anteriormente operaban con poca supervisión ahora se encontraban bajo escrutinio, siendo obligadas a cumplir con un estándar más alto de equidad y transparencia. La historia de Lucas se había convertido en un modelo para hacer que las corporaciones rindieran cuentas, no mediante la fuerza, sino a través de la acción colectiva y el poder de una comunidad que se negaba a permanecer en silencio. Pero incluso mientras el movimiento ganaba fuerza, Lucas se mantuvo con los pies en la tierra. Nunca perdió de vista la lucha personal que lo había iniciado todo, el sentimiento de humillación e impotencia, la rabia de ser descartado por quien era. Eso seguía siendo una parte de él, pero ya no era el enfoque principal. Ahora estaba trabajando no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que habían sufrido en silencio, para todos los pasajeros que habían sido maltratados, para todos los veteranos que habían sido ignorados. La lucha se había vuelto más grande que cualquier persona, y Lucas se había convertido en un líder de un movimiento que lo trascendería. Al final, Lucas había logrado más que cambiar las políticas de una aerolínea, había cambiado la manera en que las personas pensaban sobre la justicia, la rendición de cuentas y el respeto. Había obligado a un gigante a confrontar sus fracasos, y al hacerlo, había ayudado a empujar a toda una industria hacia un futuro en el que todos pudieran ser tratados con dignidad y respeto. Fue una victoria arduamente ganada, una que requirió cada gramo de coraje que tenía. Pero Lucas sabía que no era el final, era solo el comienzo. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que la lucha por la justicia, el respeto y la igualdad continuaría, paso a paso, historia por historia y victoria tras victoria. Si encontraste esta historia poderosa, asegúrate de darle me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué opinas, y no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo.